Como anunció el doctor Gil, pasamos a la siguiente ponencia, los beneficios del grano entero en la salud general, con la doctora María Esther Molina Montes. Gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Yo antes de comenzar quería agradecer a los organizadores del evento, a FINUT, el haberme invitado a participar en el mismo. A ver que ahora no pasa la presentación. Un momentito. No Le sé das si... un clic por ahí dentro de la presentación y ya reconoce que estás en ella. Un clic con el mouse. Ajá. Ahora, perdón. Bien, yo en esta exposición en la que voy a tratar sobre los efectos beneficiosos del consumo de cereales de grano entero en relación con la salud, me voy a remitir al último monográfico que publicó la FINUT sobre el papel de los cereales de estos cereales en la salud, aunque también voy a hacer una actualización sobre las últimas publicaciones que han surgido a nivel internacional en relación con esta temática. Puesto que vamos a hablar de salud, yo me voy a focalizar en la relación entre consumo de cereales de grano entero en relación con el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas por el impacto que estas enfermedades tienen en la población. Como ustedes saben, las enfermedades crónicas no transmisibles suponen actualmente un 71% de las muertes que tienen lugar en el mundo, o lo que es lo mismo, decir que son 41 millones de defunciones cada año las que tienen lugar como consecuencia de estas enfermedades. Suponen 15 millones de defunciones en el grupo de edad de 30 a 69 años y el 85% de estas disfunciones en este grupo de edad realmente tienen lugar en países de ingresos bajos y medianos. Y otro aspecto importante cuando hablamos de las enfermedades crónicas no transmisibles es que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, seguido de enfermedades como el cáncer, las enfermedades respiratorias como el EPOC o la diabetes. En conjunto, estas 4 enfermedades que acabo de mencionar realmente son responsables del 80% de las muertes prematuras que tienen actualmente lugar en el mundo. Desde hace ya unos años, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamamiento acerca de este gran problema de salud pública que tenemos en relación con las enfermedades crónicas no transmisibles. Vienen siendo un problema de salud pública en los países de altos ingresos. Incluso las proyecciones de la incidencia de la mortalidad nos indican que esta situación se va a mantener en los próximos años. Y es aún más impactante ver que en los países de ingresos medios y bajos, esta situación de prevalencia, incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles incluso se va a agravar. Motivo por el cual es importantísimo llevar a cabo actuaciones de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en la población. Existen una serie de factores de riesgo muy bien establecidos, factores de riesgo que realmente explican la incidencia de estas enfermedades crónicas en la población, entre los cuales querría destacar el consumo por debajo de niveles recomendados de verduras y frutas, que se asocian de manera directa con la incidencia de enfermedades crónicas y a su vez con muchos de los factores de riesgo que también se asocian con el desarrollo de estas enfermedades, como son los niveles elevados de glucosa, de colesterol, de hipertensión arterial o la obesidad. En relación con otros factores dietéticos, como los cereales, si bien realmente las evidencias actualmente apuntan a que el consumo de cereales de grano entero se asocia con la prevención de estas enfermedades, tengo que decir que las evidencias actualmente no son aún tan sólidas como para poder establecer que el consumo de cereales se asocie de manera convincente con la prevención de estas enfermedades. Y de esto es de lo que voy a tratar en esta exposición. Les voy a actualizar o les voy a mostrar las evidencias que existen actualmente en relación con el consumo de cereales de grano entero y la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Antes de comenzar esta exposición voy a hacer un pequeño inciso, aunque la doctora Araigón realmente ya ha explicado las diferencias en la composición del cereal de grano entero y el cereal refinado. Únicamente quería insistir en aspectos como que realmente el cereal de grano entero es rico en compuestos bioactivos, fibra soluble, insoluble, compuestos flavonoides, ácidos fenólicos, vitaminas antioxidantes, minerales, que todos ellos en conjunto realmente deben incidir de alguna manera en estos aspectos beneficiosos que el consumo de cereales de granos enteros ejercen en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles.
Y por no redundar demasiado, puesto que la doctora Aragón esto ya lo ha explicado muy bien, realmente cuando comparamos diferencias en la composición entre el grano entero y el grano refinado, realmente en el grano refinado, cuando desprovemos ese salvado del grano, realmente esto implica una pérdida muy importante en el contenido de fibra y de otros compuestos bioactivos, motivo por el cual hoy en día se sostiene que el consumo de cereales refinados quizá no sea beneficioso para la salud. A lo largo de la exposición les voy a resumir muchos resultados sobre estudios que han evaluado asociaciones entre el consumo de cereales de grano entero y salud, que están basados en metaanálisis. Por si no están muy familiarizados con la forma de interpretar un metaanálisis, me ha parecido adecuado hacer un inciso, únicamente para recordarles que cuando hablamos de metaanálisis, realmente estamos tratando de considerar estimadores de manera individual de cada uno de los estudios que han evaluado una determinada asociación. Y lo que nos interesa en un metaanálisis realmente es el estimador global, que siempre figura al final de este diagrama, que es suma de los estimadores de riesgo de cada uno de los estudios. Normalmente, o mejor dicho, siempre nos encontramos factores de riesgo a la derecha, después del 1, y factores de protección a la izquierda. Y hablamos de estimadores estadísticamente significativos cuando el intervalo de confianza no contiene el 1. Otro aspecto importante a la hora de interpretar un metaanálisis es la heterogeneidad de los estudios, que nos dice que puede haber cierta variabilidad en los estudios que se combinan en el metaanálisis. Y esta heterogeneidad se evalúa en estos metaanálisis a través del estadístico y cuadrado, que cuando es estadísticamente significativo justamente nos indica que existe presencia de heterogeneidad en estos estudios que se están combinando en el metaanálisis. Otro aspecto importante sobre el que voy a enfatizar mucho cuando comente los resultados es que en estos estudios de asociación entre el consumo de cereales de grano entero y la salud, los modelos o los estudios siempre consideran ingestas de cereales de grano entero bien de manera categórica, comparando altas ingestas de cereales de grano entero con respecto a bajas, o bien de manera continua con respecto a lo que vienen a ser aumentos en el consumo de una determinada cantidad de cereales de grano entero, como puede ser una ración. Les voy a mostrar también resultados de relaciones dosis-respuesta entre consumo de cereales de grano entero y determinados eventos de salud. Y les voy a mostrar también determinados estudios en los que se reportan linealidades de asociaciones. Y el último aspecto que quería comentar es que, por supuesto, los estudios de intervención son los estudios que más evidencia nos aportan sobre las relaciones entre este tipo de cereales con la salud, y entre los estudios observacionales, los estudios que más evidencia nos aportan son los estudios prospectivos de cohortes, seguido de los estudios de caso control y, en último lugar, los estudios transversales. Después de este inciso, ya sí les voy a comentar las últimas evidencias que existen al respecto del consumo de cereales de grano entero en relación con la mortalidad, por ejemplo. El primer estudio que les muestro es un estudio que se publicó en el año 2016, en el que se evaluó esta asociación en base a 11 estudios prospectivos, y en el que se encontró en el consumo de una ración de cereales de grano entero, el riesgo de mortalidad global por todas las causas disminuye por término medio en un 7%, aunque en este metaanálisis lo que se encontró es que había bastante heterogeneidad entre los estudios que se combinaron. En una evaluación o en una síntesis de la evidencia que se llevó a cabo posteriormente, y que es la que se encuentra publicada o muy bien descrita en el monográfico de la FINUD sobre el papel de los cereales en la salud, se encontraron resultados muy similares, comparando altas ingestas de cereales de grano entero con respecto a bajas ingestas de cereales de grano entero. Nuevamente se encontró una asociación muy importante y estadísticamente significativa, es decir, elevadas ingestas de estos cereales disminuyen el riesgo de mortalidad por todas las causas en un 17%, aunque nuevamente estuvo muy patente la heterogeneidad entre los estudios que se combinaron en estos metaanálisis. En este monográfico igualmente se resumen los estudios que han evaluado asociaciones entre el consumo de estos cereales con mortalidad por causas específicas, como mortalidad por cáncer, enfermedad respiratoria, diabetes, y como pueden observar, realmente solamente se han encontrado asociaciones estadísticamente significativas en relación con la mortalidad por cáncer, la enfermedad respiratoria,
enfermedades infecciosas y mortalidad no asociada a enfermedades cardiovasculares o al cáncer. Sin embargo, no se han encontrado por el momento asociaciones estadísticamente significativas en relación con la mortalidad por diabetes o mortalidad por enfermedades del sistema nervioso central. En una actualización de la evidencia que se ha publicado recientemente, igualmente se ha podido concluir, incluyendo mayor número de estudios, que efectivamente un elevado consumo de cereales de grano entero con respecto a un bajo consumo de estos cereales se asocia con una disminución del riesgo de mortalidad global, si bien la heterogeneidad sigue estando presente en estos estudios que se combinan en el metaanálisis. Y analizando resultados de asociación en cuanto a la mortalidad por causas específicas, como la mortalidad por enfermedad coronaria, la enfermedad cardiovascular o el cáncer, igualmente se han encontrado asociaciones inversas estadísticamente significativas muy importantes. En cuanto a la asociación entre consumo de cereales de grano entero y cáncer, hago en primer lugar referencia al primer estudio que evaluó esta asociación en relación con cáncer gástrico. Este estudio se publicó en el año 2001 y en este estudio se demuestra por primera vez que consumos elevados de cereales de grano entero, en torno a 3 raciones a la semana, se asocian con una disminución del riesgo de desarrollar un cáncer gástrico de un 44%. E igualmente se muestra en este estudio que el consumo de cereales refinados en cantidades similares, a razón de 3 raciones a la semana, se asocia, por el contrario, con un incremento del riesgo de desarrollar cáncer gástrico. En relación con cáncer de esófago, existen también una serie de estudios aislados que igualmente encuentran que consumos elevados de cereales de grano entero en cantidades de 20 o 50 gramos al día reducen el riesgo de desarrollar este cáncer de esófago, e incluso en análisis por subgrupos, en diferentes grupos de riesgo, como en consumidores de alcohol, en fumadores, realmente la reducción del riesgo es aún más importante. En una actualización de la evidencia de estudios que han evaluado esta asociación entre el consumo de cereales de grano entero en relación con cáncer gástrico y colorectal, hago referencia en este caso a un estudio que combinó 2 metaanálisis muy importantes sobre la relación con cáncer gástrico y que concluyó con un estimador global estadísticamente significativo que se interpreta como una reducción del riesgo para desarrollar cáncer gástrico de un 15%, siendo esta reducción del riesgo estadísticamente significativa. En relación con cáncer colorectal, en una combinación de 3 metaanálisis que incluyeron numerosos estudios sobre esta asociación, el estimador global igualmente mostró una asociación estadísticamente significativa muy importante, con una reducción del riesgo de un 12% y sin evidencias aparentes de heterogeneidad entre los estudios. En cuanto a cáncer de páncreas, existen también una serie de estudios que han evaluado asociación entre consumo de cereales y riesgo de desarrollar esta enfermedad, encontrando igualmente, de manera global, una reducción importante del riesgo para altos con respecto a bajos consumos de cereales de grano entero, aunque tengo que decir que realmente esta asociación estadísticamente significativa solamente se encontró cuando se combinaron estudios que habían focalizado en el consumo de grano entero, no tanto así cuando habían considerado cereales refinados. Para terminar este capítulo, en relación con cáncer, quería hacer referencia a este estudio que está publicado muy recientemente con respecto a una síntesis de la evidencia de revisiones o metaanálisis que se han publicado acerca de la asociación entre el consumo de estos cereales con cáncer. Concretamente existen, por el momento, 57 metaanálisis publicados sobre el consumo de cereales de grano entero y cáncer, entre los que cabría mencionar los 7 metaanálisis que han reportado resultados significativos en relación con cáncer y mortalidad por cáncer, con reducciones del riesgo de mortalidad por esta enfermedad de entre un 6 y un 12% para altas ingestas de cereales de grano entero con respecto a bajas ingestas. En cáncer colorectal, 6 metaanálisis que en conjunto también apoyan que por cada 90 gramos al día de ingesta de cereales de grano entero conseguimos una reducción del riesgo de desarrollar cáncer colorectal de un 17%. Y esta reducción del riesgo realmente solo se mantiene
cuando se considera cáncer de colon, no así para cáncer rectal. En cáncer gástrico también existe un número importante de metaanálisis que apoyan igualmente una reducción del riesgo muy importante para consumos elevados de cereales de grano entero. Lo mismo para cáncer de esófago y para otras localizaciones, para otros cánceres como páncreas, próstata y mama, las evidencias apoyan, no son tan concluyentes, aunque es cierto que vienen apoyando también de alguna manera que existe una reducción del riesgo bastante importante para consumos elevados de cereales de grano entero con respecto a consumos bajos. En cuanto a cereales refinados, en este estudio que mencionaba también se ha hecho una labor de síntesis de la evidencia, encontrando que realmente muy pocos estudios han evaluado por el momento el efecto que el consumo de cereales refinados podría tener sobre el desarrollo de un cáncer. En concreto, un solo metaanálisis con 2 estudios ha evaluado la asociación con respecto al riesgo de desarrollar cáncer de manera global, encontrando una reducción del riesgo de un 6% por cada incremento en la ingesta de 90 gramos día de estos cereales. Sin embargo, en cáncer colorectal, para un solo metaanálisis que consideró 3 estudios que habían considerado consumo de cereales refinados, no se encontró en primer lugar asociación estadísticamente significativa. Sin embargo, al considerar cáncer de colon, lo que se ha observado por el momento es que el consumo de cereales refinados en cantidades elevadas aumenta el riesgo de desarrollar este tumor. No se han encontrado asociaciones para cáncer rectal y para cáncer gástrico. Nuevamente, los últimos estudios apoyan, concretamente un metaanálisis que consideró 18 estudios en su totalidad. Estos últimos estudios apoyan que el consumo de cereales refinados en cantidad aumentan de manera importante el riesgo para desarrollar este cáncer. Con respecto a las enfermedades cardiovasculares, el primer estudio que examinó esta asociación es el que les muestro en esta diapositiva, estudio en el que se combinaron los resultados de 11 estudios prospectivos, dando lugar a un estimador global de 0,92, es decir, un consumo por cada ración, por cada aumento en la ingesta de una ración de cereales de grano entero, realmente se consigue una reducción del riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular de un 8%, aunque nuevamente con alta heterogeneidad presente en los estudios que se combinaron en este metaanálisis. En una actualización de estos resultados, considerando únicamente lo que fueron estudios prospectivos, se mostró que una alta ingesta con respecto a una baja ingesta en el consumo de cereales de grano entero consigue reducir la mortalidad por enfermedad cardiovascular en un 19% de una manera estadísticamente significativa y sin indicios aparentes de heterogeneidad. En este metaanálisis además se mostró en un análisis de la relación dosis-respuesta y de la linealidad de la asociación que a medida que aumenta el consumo de cereales de grano entero, realmente se consiguen reducciones del riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular más importantes. Incluso ingestas del orden de 50 gramos al día de cereales de grano entero se relacionan con una reducción del riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular de en torno a un 20%. En una actualización muy reciente que se ha llevado a cabo para evaluar nuevamente la relación entre el consumo de cereales de grano entero con la mortalidad por enfermedad cardiovascular, se han observado resultados muy similares, es decir, el consumo de cereales de grano entero en cantidad reduce el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, tanto de enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, y no tanto para lo que se refiere a la mortalidad por ictus. En la mortalidad por ictus, como pueden observar, por ahora los estudios no indican que exista una asociación estadísticamente significativa para elevados consumos de cereales de grano entero con respecto a bajas cantidades de cereales en la ingesta. Con respecto al síndrome metabólico, existe un metaanálisis publicado recientemente que combina 4 estudios de cohortes y 5 estudios transversales en el mismo estudio, concluyendo con un estimador global de 0,80, es decir, una alta ingesta de cereales de grano entero con respecto a una baja ingesta se relaciona con un 20% de menor riesgo de desarrollar síndrome metabólico, aunque tengo que decir que realmente en este metaanálisis, cuando se combinaron únicamente los estudios de cohortes, que son los que nos aportan mayor nivel de evidencia en los estudios de asociación,
realmente esta asociación ya no se mantiene estadísticamente significativa, lo que limita muchísimo la evidencia o las conclusiones que se puedan extraer a partir de este metaanálisis. Es también patente la heterogeneidad presente en los estudios que se combinaron en este metaanálisis, y otro hallazgo que conviene resaltar en este metaanálisis reciente es que también se reporta que existe una asociación positiva asociada al síndrome metabólico con el consumo elevado de cereales refinadas. Por lo tanto, el consumo de cereales de grano entero nuevamente parece relacionarse con un menor riesgo para desarrollar síndrome metabólico, aunque realmente la evidencia podemos decir que es muy limitada, y el consumo de cereales refinados parece relacionarse con un mayor riesgo para desarrollar síndrome metabólico. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, por una parte, existen una serie de estudios que se han centrado en analizar la asociación con respecto a mortalidad por diabetes tipo 2, concluyendo con que realmente un alto consumo de cereales de grano entero no se asocia con mortalidad por diabetes tipo 2. En cambio, en términos de incidencia, en otro metaanálisis lo que se ha observado es que para consumos de más de 3 raciones al día, la reducción en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es muy importante. Concretamente se logra una reducción del riesgo de un 32% aproximadamente, sin heterogeneidad aparente entre los estudios. Y en los análisis de linealidad de la relación entre consumo de cereales de grano entero con la diabetes, lo que se ha podido observar es que no existe una asociación lineal, es decir, existe un rango de ingesta óptimo que está en torno a las 3 raciones de consumo al día, que es el que logra la mayor reducción del riesgo de desarrollar diabetes. En cuanto a la obesidad, tengo que decir que los estudios observacionales por el momento apoyan muchísimo que el consumo de cereales de grano entero conlleva una reducción en parámetros antropométricos como el índice de masa corporal o incluso en cuanto a la ganancia de peso en el tiempo. Sin embargo, los estudios de intervención no parecen para nada apoyar estas asociaciones que se están observando en los estudios observacionales. Aquí lo que les muestro es un resumen de los estudios observacionales que han evaluado esta asociación entre consumo de cereales de grano entero y obesidad, donde pueden ver que prácticamente todos ellos indican que consumos elevados de cereales de grano entero se asocian con una disminución de la ganancia de peso a lo largo del tiempo. Como decía, los estudios de intervención no apoyan realmente estos resultados, por lo que hoy en día las evidencias sobre esta asociación siguen siendo muy limitadas. Los posibles mecanismos que podrían explicar esta relación entre el consumo de cereales de grano entero con la salud realmente los podemos explicar en base a los compuestos bioactivos que contienen estos cereales de grano entero. En primer lugar, en cuanto a compuestos bioactivos como los polifenoles, como ustedes saben, estos compuestos tienen la capacidad de neutralizar el estrés oxidativo en el organismo, y este estrés oxidativo está asociado realmente a muchísimas enfermedades y a procesos del envejecimiento, por lo cual la neutralización a través de estos compuestos podría explicar de alguna manera la reducción del riesgo de muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles que estamos observando. En relación con otros compuestos bioactivos como la fibra, como ustedes saben, la fibra en el organismo disminuye la absorción de ácidos biliares, favorece la movilización del colesterol, activa los centros de la saciedad y por diversos mecanismos conlleva a una reducción en los niveles sanguíneos de glucosa, lípidos, con lo cual el efecto de prevención en relación con las enfermedades cardiovasculares quedaría patente, por ejemplo, a través de esta vía. Y la fibra, además, es un sustrato que en la microbiota intestinal se fermenta hacia la producción de ácidos grasos de cadena corta, que como ustedes también saben, son sustratos de los colonocitos en la microbiota intestinal, promoviendo una microbiota intestinal saludable que a su vez se asocia con un buen estado de salud y con la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Para ir terminando, querría resumir lo que son las evidencias actuales sobre esta relación entre consumo de cereales de grano entero y la salud.
Como les había mostrado anteriormente, prácticamente todos los estudios y metaanálisis que se han publicado por el momento, se encuentra que existe una asociación inversa muy importante, es una reducción del riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y de prevenir mortalidad por causas específicas y, por supuesto, mortalidad global por todas las causas, para consumos elevados de cereales de grano entero con respecto a consumos bajos de estos cereales, aunque es cierto que en muchas de estas asociaciones todavía se está observando cierta heterogeneidad entre los estudios que se están combinando. En las últimas actualizaciones de la evidencia que se han publicado, nuevamente se apoyan estos resultados, es decir, el consumo de cereales de grano entero claramente previene el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles e incluso mortalidad por estas enfermedades, excepto algunas excepciones, como comentaba anteriormente, con respecto a la mortalidad del ictus, cáncer de próstata, cáncer de tiroides y algunas otras enfermedades que requieren de más análisis y evaluación. En cuanto a este resumen de la evidencia, les quería mostrar en este cuadro los niveles de evidencia que se han publicado recientemente con respecto a estas asociaciones entre consumo de este tipo de cereales con las enfermedades crónicas no transmisibles. Actualmente se apoya que disponemos de un nivel de evidencia convincente acerca del consumo de cereales de grano entero en relación con la prevención de cáncer, fundamentalmente cáncer colorectal o cánceres digestivos y la diabetes. Los estudios indican que podría no haber asociación en relación con cáncer rectal y con ictus, y para otros eventos de salud, es decir, para otras enfermedades crónicas o mortalidad por otras enfermedades, realmente las evidencias por el momento son aún limitadas, fundamentalmente debido a la gran heterogeneidad que existe entre los estudios, a posible confusión residual y otros motivos que les comentaré más adelante. Quería hacer también hincapié en un estudio que se ha publicado recientemente en la revista Lancet acerca de calidad de los carbohidratos y sus efectos sobre la salud, donde nuevamente se insiste en el potencial efecto beneficioso que el consumo de cereales de grano entero tiene sobre la salud. Entonces, nuevamente se reporta en este artículo en Lancet que el consumo elevado de cereales de grano entero se asocia con una disminución muy importante del riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, todas las que ven mostradas en la tabla, incluso mortalidad global y mortalidad por causas específicas, y en cambio los estudios de intervención no parecen concluir de la misma manera. Algunos estudios apoyan que el consumo de cereales de grano entero previene la ganancia de peso o la obesidad en el tiempo, pero como digo, los estudios de intervención no son concluyentes por el momento al respecto. Y para finalizar, pues quería concluir comentando que efectivamente existe un grandísimo número de estudios que apoyan el efecto beneficioso que el consumo de cereales de grano entero tiene sobre la salud, lo que apoya de alguna manera las recomendaciones dietéticas que actualmente existen acerca de promover un mayor consumo de cereales de grano entero en la población. Este elevado consumo de cereales de grano entero, como les he mostrado, reduce el riesgo de mortalidad global por cualquier causa, mortalidad también por causas específicas y la incidencia de numerosas enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer. Y si bien la evidencia aún no es del todo sólida o concluyente, todos los estudios indican que efectivamente el elevado consumo de cereales de grano entero reduce el riesgo de desarrollar enfermedades como el síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2. Tengo que comentar también que en prácticamente todos los estudios se controla adicionalmente por fibra para corroborar si justamente este es el compuesto bioactivo de los cereales de grano entero que pudiera explicar estas asociaciones. Las asociaciones se mantienen estadísticamente significativas todas tras ajustar por este componente, lo que indica que todos los compuestos bioactivos contenidos en los cereales de grano entero podrían explicar este potencial efecto beneficioso de los cereales de grano entero sobre la salud. Muchos de los estudios que he mostrado, o realmente todos ellos, están basados en poblaciones de estudio provenientes de América del Norte y de Europa, por lo que se necesitan llevar a cabo estudios en otras regiones geográficas que permitan validar estos resultados, incluso estudios que se llevan a cabo en América Latina, no solamente para confirmar estos resultados, sino también para poder aclarar si existen tipos específicos de cereales de grano entero con potenciales efectos beneficiosos sobre la salud que no se hayan considerado por el momento.
Y es necesario realmente aportar evidencias más sólidas. Es verdad que todos los estudios indican que el consumo de cereales de grano entero reduce el riesgo de desarrollar muchas enfermedades, pero como les he mostrado, las evidencias no son muy sólidas para muchas de estas asociaciones. Es necesario llevar a cabo estudios de asociación con más variables confusoras que nos permitan eliminar problemas de confusión residual entre los estudios, llevar a cabo estudios más amplios y sobre todo estudios de seguimiento que nos permitan obtener mayores niveles de evidencia y sobre todo, y lo más importante, es necesario considerar una definición consensuada de lo que son los productos de cereales de grano entero. Existe una variabilidad muy grande y esta es la principal fuente de heterogeneidad que se ha observado entre los estudios. Este es el motivo real por el que no se ha podido concluir por el momento acerca de la asociación entre consumo de cereales de grano entero en relación con la salud. Y por supuesto también son necesarios estudios que incorporen biomarcadores de consumo de cereales como los alquilesorfinoles en estos análisis de asociación entre consumo de cereales de grano entero con la salud. Las recomendaciones dietéticas actuales defienden que la mitad de los cereales deben de ser de grano entero, lo cual debe de ser cierto, aunque también hay que tener en cuenta que no se debe de evitar el consumo de los cereales refinados, enriquecidos, porque esto no solamente podría perjudicar la ingesta de muchos nutrientes importantes contenidos en estos cereales, sino que también podría disminuir la aceptabilidad de los cereales de grano entero en la población. Patrones dietéticos saludables, como por ejemplo lo son la dieta mediterránea, muestran que la combinación en el consumo de cereales de grano entero y cereales refinados contribuyen a obtener resultados muy positivos para la salud. Y finalmente quería terminar con una serie de recomendaciones con respecto a lo que podrían ser políticas sanitarias que deberían de promover el consumo de cereales de grano entero en la población por su potencial efecto beneficioso sobre la salud. En primer lugar, es necesario establecer recomendaciones unívocas, cuantitativas e internacionales, es decir, se deben de conocer cuáles son los niveles de ingesta de estos cereales de grano entero con mayores beneficios sobre la salud. Es necesario desarrollar programas de educación nutricional para promover el consumo de estos cereales en la población. Es necesario también concienciar a la industria alimentaria con el objetivo de aumentar la variedad de productos basados en cereales de grano entero en el mercado. Es necesario también identificar mejor los productos que contienen cereales de grano entero en el mercado, accesibles a la población, y es necesario también reducir los costes de compra de estos productos en la población. Y con esto ya termino. Muchas gracias a todos por su atención.